Vamos a dar una clase sobre neuroanatomía. Los puntos que vamos a tratar son meninges y líquido cefalorraquídeo, cerebro, tronco cerebral y nervios craneanos, cerebelo y médula espinal. Con respecto a meninges y líquido cefalorraquídeo, vamos a plantear un caso y a través de este caso ir avanzando en nuestros conocimientos de anatomía. Un bebé de 4 meses con aumento del perímetro cefálico y como antecedentes una meningitis neonatal. Acá podemos ver en el bebé el aumento del perímetro cefálico. Las preguntas que surgen son, en primer lugar, ¿qué es la hidrocefalia? Pensamos en este caso en una hidrocefalia. Y si vemos este gráfico, nos damos cuenta que todo el encéfalo tiene líquido cefalorraquídeo tanto por fuera como por dentro. El líquido cefalorraquídeo adentro del encéfalo está contenido en unas cavidades que llamamos ventrículos y que podemos ver los ventrículos laterales con el cuerno frontal, el cuerpo, el atrio, cuerno occipital y cuerno temporal, el tercer ventrículo por debajo y el medio, comunicado con los ventrículos laterales a través de los forámenes de Monro, y el tercer ventrículo a su vez conectado con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Entonces, hidrocefalia implica que esas cavidades ventriculares están dilatadas, agrandadas y llenas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, las dos preguntas que surgen son: ¿por qué una meningitis puede producir hidrocefalia? ¿Y cuáles son las causas de hidrocefalia? Para poder responder esas preguntas tenemos que saber dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, por dónde circula el líquido cefalorraquídeo y dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras llamadas plexos coroideos. Acá vemos un corte axial de unos ventrículos laterales, cuerno frontal, cuerpo, foramen de Monro, que se aprecia mejor el del lado izquierdo, y estas estructuras que estamos viendo a este nivel, esos son los plexos coroideos. Ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se encuentran esos plexos coroideos? Pues en todas las cavidades ventriculares, ya sea en los ventrículos laterales, como se ve en esta figura, en el tercer ventrículo y también en el cuarto ventrículo. Es decir, que hay plexo coroideo tanto en los dos ventrículos laterales como el tercer ventrículo y como el cuarto ventrículo. ¿Por dónde circula ese líquido cefalorraquídeo? Por un lado, por las cavidades ventriculares y a su vez sale de las cavidades ventriculares y se distribuye por el espacio subaracnoideo. Entonces acá podemos ver este otro gráfico, plexo coroideo en los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto, produce líquido y el líquido circula por estas cavidades. Luego sale por el cuarto ventrículo y se distribuye por todo el espacio subaracnoideo, como lo podemos ver en este dibujo. Y de las cavidades ventriculares sale el líquido al espacio subaracnoideo a través de 3 orificios que se encuentran en el cuarto ventrículo. 2 orificios superiores, uno a la izquierda y otro a la derecha, que son los agujeros de Luschka, y un único agujero en la parte inferior, que es el agujero de Magendie. Entonces son 3 los orificios en el cuarto ventrículo por donde el líquido sale de las cavidades ventriculares al espacio subaracnoideo. Y por último, ¿dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? En unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas. Esas vellosidades aracnoideas se encuentran directamente relacionadas con el seno sagital superior y ahí el líquido cefalorraquídeo pasa del espacio subaracnoideo a la sangre venosa del seno sagital superior. Y acá podemos ver un esquema coronal donde
esto es el seno sagital superior, y estas como vesículas que pasan del espacio subaracnoideo hacia el seno sagital son precisamente las vellosidades o granulaciones aracnoideas por donde el líquido pasa del espacio hacia la sangre venosa del seno sagital superior. Muy bien. Segunda pregunta que debemos responder para intentar entender la patología de este niño. ¿Cuáles son las causas de hidrocefalia? Pues son tres: por obstrucción en alguna parte de la circulación, por gran producción o por mala absorción. Por obstrucción es muy simple: cualquier lesión ocupante, generalmente son tumores, que se ubiquen en algún sector de comunicación entre una cavidad y otra cavidad. Por ejemplo, a nivel del foramen de Monro, a nivel del acueducto, a nivel del cuarto ventrículo. Acá vemos un ejemplo, una resonancia magnética en T2, donde vemos un corte coronal, los ventrículos laterales agrandados, muy disminuidos los surcos de la convexidad, y un tumor a nivel del foramen de Monro que obstruye el pasaje del líquido cefalorraquídeo desde las cavidades ventriculares hacia el tercer ventrículo. Otro ejemplo, un corte sagital donde vemos totalmente agrandado los ventrículos laterales, bien agrandado el tercer ventrículo y sin embargo el cuarto ventrículo de tamaño normal. Por lo tanto, el problema está en la unión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, es decir, el acueducto de Silvio. Este paciente tenía una patología que se llama estenosis del acueducto de Silvio. Ahora bien, en base a lo que ya hemos estudiado de anatomía, ¿qué harían con este caso? ¿Cómo resolverían el problema de la estenosis del acueducto de Silvio? Una muy buena posibilidad es hacer una endoscopía, ingresar al ventrículo lateral a través del foramen de Monro, ingresar al tercer ventrículo y en el piso del tercer ventrículo, por delante de los cuerpos mamilares, hacer un orificio, perforar y comunicar el tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo. Es decir, de alguna manera bypassear la zona de obstrucción. Gran producción. El ejemplo típico es un tumor de los plexos coroideos, como se ve en esta resonancia, es decir, un papiloma del plexo coroideo. Al haber mucho más plexo coroideo de lo normal, produce más líquido cefalorraquídeo y esa sería la causa de mayor producción. Y por último, con respecto a la mala absorción, tenemos dos causas muy frecuentes. Por un lado, como vemos en esta tomografía, una hemorragia a nivel del espacio subaracnoideo, espontánea, producida por la ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, la sangre en el espacio subaracnoideo en algún momento puede obliterar las vellosidades aracnoideas, producir un proceso inflamatorio a ese nivel y generar una hidrocefalia por problemas de absorción. Y acá vemos la tomografía de ese paciente con hemorragia subaracnoidea con los ventrículos dilatados. Y la otra causa de hidrocefalia por mala absorción, y ahora volvemos a nuestro paciente chiquitín de 4 meses, es por meningitis. Entonces, una meningitis puede generar un proceso inflamatorio en las vellosidades aracnoideas y así hacer que no se absorba de una manera correcta el líquido y que pase al seno sagital superior. Y esta es la tomografía del bebé con la dilatación de las cavidades ventriculares. Como acá el problema está en las vellosidades, el líquido circula bien desde las cavidades ventriculares hacia el espacio subaracnoideo, por lo tanto están dilatados todos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En este caso, ¿cuál sería la propuesta de tratamiento? Si nosotros hacemos una endoscopía, en línea general, las posibilidades de que funcione serían muy bajas, ya que el problema no es que hay una obstrucción en la circulación de las cavidades ventriculares, sino que el problema está precisamente en la absorción.
Por lo tanto, en estos casos, en general, lo que se hace es, se coloca un catéter en el ventrículo y otro catéter que va a la cavidad peritoneal o a la aurícula derecha. Es muy importante tener presente que siempre tiene que haber una válvula que regula el pasaje del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hacia la cavidad peritoneal o el corazón, de acuerdo a las presiones. Y esto es un ejemplo de una válvula, hay de muchos tipos, donde tenemos el catéter proximal, que va introducido en el ventrículo, el catéter distal, que va introducido en la cavidad peritoneal, y la válvula propiamente dicha, que es la que regula el pasaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo sería una cirugía de este tipo en un paciente pediátrico? Se hace una incisión en la cabeza y otra incisión en el abdomen, generalmente lateral al ombligo. Es muy importante en este tipo de cirugías toda la asepsia que uno realiza para evitar cualquier tipo de infección. Ahí ya está realizado el agujero de trépano a nivel del cráneo, se puede apreciar la dura madre. Luego, con este instrumento que se llama pasaválvula, uno por el espacio subcutáneo pasa el catéter para que no quede expuesto en la superficie del paciente. Acá está ya conectado el catéter distal con la válvula, que es la que regula el pasaje del líquido. Se punza el ventrículo y se introduce el catéter. Ahí vemos ya el catéter introducido en la cabeza del paciente y acá la válvula que queda por debajo de la piel. Y por último se introduce el catéter distal en la cavidad peritoneal. Y esa es la vista final con las heridas del abdomen y de la cabeza ya suturadas. Vamos a pasar al segundo ítem que me gustaría tratar en esta clase, que es el cerebro. Y esta es una historia muy interesante de la neurología y de las neurociencias, y es la historia de un paciente llamado Phineas Gage. Este paciente, que es el de la foto, era un trabajador de los ferrocarriles en Estados Unidos en mediados de los años 1800. Era el jefe de una cuadrilla que se dedicaba fundamentalmente a hacer túneles para que después el ferrocarril pueda pasar. En una de esas de los trabajos que estaban realizando, hubo una explosión y la barra esa de metal que se ve en las manos del paciente voló por la dinamita y tuvo este recorrido. Ingresó por el pómulo izquierdo del paciente, entró en la base del cráneo, lesionó ambas partes mediales de los lóbulos frontales y la barra se sacó. El paciente evolucionó para esa época sin ningún tipo de secuela motora ni sensitiva, pero con el correr de los días se vio que el paciente tenía tremendo cambio de conducta, de ser una persona totalmente educada y coherente en su conducta, pasó a ser un paciente desprolijo, que no se cuidaba en cuanto al aseo, que decía constantemente malas palabras, que era grosero, etc. A partir de este caso fue uno de los primeros casos que hicieron que los investigadores, los que estudian neurociencia y demás, vieran que cada sector del cerebro tenía su función y que era importante poder detallar cada sector del cerebro a qué se dedica. Si nosotros vemos esta foto anatómica de una cara lateral del cerebro, de un hemisferio del lado derecho, podemos ver la fisura silviana, el surco central y dos líneas totalmente arbitrarias que en su conjunto lo dividen a la cara lateral del cerebro en un lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Lo importante es que nosotros, como médicos, podamos saber qué sector del cerebro corresponde a qué función. Es decir, qué función tiene la punta del lóbulo frontal, la punta del lóbulo occipital, el centro del hemisferio, etc. Y acá hay una gran diferencia entre el hemisferio dominante y no dominante. En la mayoría de los casos,
el hemisferio no dominante es del lado derecho y en la cara lateral las dos funciones que sobresalen por el resto son la función motora entre el surco central y el surco precentral, es decir, el sector más posterior del lóbulo frontal, y la zona sensitiva por detrás del surco central o surco de Rolando, es decir, en la parte más anterior del lóbulo parietal. Mientras que en el hemisferio dominante, que en la mayoría de los casos es del lado izquierdo, se agrega la zona del lenguaje, con el área de Broca en el lóbulo frontal y el área de Wernicke en el lóbulo parietal y lóbulo temporal. Además, se sabe que un hemisferio, en general, el hemisferio del lado izquierdo, se dedica más a cuestiones matemáticas y lógicas, mientras que el hemisferio del lado derecho tiene un potencial más artístico que el del lado izquierdo. Y además hay cuestiones psicológicas y psiquiátricas, muchas enfermedades de ese tipo que todavía no tienen un real baseamiento morfológico en cuanto al sistema nervioso central. Siempre desde los primeros tiempos de la humanidad, la gente se pregunta, las personas se preguntan de qué depende la inteligencia. Y en un primer momento había un concepto de que cuanto más grande el cráneo, más inteligente era una persona. Y eso tenía que ver fundamentalmente con la comparación de los cráneos, del cráneo del ser humano, como se lo conoce actualmente, con los distintos primates e incluso con la evolución entre el primate y el ser humano. Pero después se vio que eso no tenía ninguna lógica ni ningún sustento científico. Después se dijo, no, la inteligencia en realidad tiene que ver con la cantidad de surcos y giros. Es decir, cuanto más sean las montañitas y los surcos y giros, es decir, mayor superficie de corteza cerebral, mayor inteligencia. Pero después se vio que eso tampoco no tenía ningún sustento científico. Y hoy día lo que se sostiene es que fundamentalmente la inteligencia tiene que ver con la cantidad de conexiones entre diferentes neuronas. Vamos a hablar específicamente un poco de cada uno de los lóbulos y tratar de encontrar sus funciones más importantes. Con respecto al lóbulo frontal, es muy sencillo, anatómicamente se encuentra por delante del surco central o surco de Rolando y por arriba del surco de Silvio o fisura de Silvio. A su vez, tiene tres surcos, un surco frontal superior, en la cara lateral estamos hablando, un surco frontal inferior y un surco precentral. Nótese que los surcos no son continuos, acá podemos ver cómo el surco frontal inferior es interrumpido por este giro, es decir, que la mayoría de los surcos no son continuos. Desde el punto de vista funcional, ¿qué me gustaría que ustedes recuerden? Dos cosas. Por un lado, la función motora, el área motora primaria, que está entre el surco central o surco de Rolando y el surco precentral, es decir, en la parte más posterior del lóbulo frontal. Y por otro lado, este sector de color rojo que se encuentra en la parte más posterior del giro frontal inferior. Esto es el giro frontal inferior que se divide en tres sectores. Parte orbitaria, porque está en relación con el techo de la órbita, parte triangular, porque tiene una forma triangular, y parte opercular, la más posterior. Esta parte opercular, a ese nivel, en el hemisferio dominante se encuentra el área de Broca, o que tiene que ver con la expresión del lenguaje. Entonces, parte opercular del giro frontal inferior en el hemisferio dominante, a ese nivel se encuentra el área de Broca. Área de Broca, lóbulo frontal. Entonces recordar, lóbulo frontal, área motora, por delante del surco central, y área de Broca, que son el área 44 y 45 de Brodmann. Vamos a pasar al lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra por detrás del surco central, por arriba de la parte posterior de la fisura silviana y por arriba y delante de estas dos líneas que son totalmente arbitrarias. Es importante recordar que el lóbulo parietal tiene un surco postcentral que después se continúa con un surco interparietal
que lo divide al lóbulo parietal en un giro postcentral, un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. A su vez, el lóbulo parietal inferior se divide en dos giros, un giro que se encuentra alrededor del final de la fisura silviana y que se llama giro supramarginal, y otro giro que se ubica alrededor de la parte posterior y superior del surco temporal superior y que se llama giro angular. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Entre el surco central y el postcentral se encuentra el área sensitiva. Acá se hace consciente la sensibilidad. Y alrededor del giro de la fisura silviana, que se llama giro supramarginal, y alrededor de la parte final del surco temporal superior, que se llama giro angular, más la parte más posterior del giro temporal superior, lo que está de amarillo, de rosa y de violeta, esa es el área de Wernicke. Así como estaba Broca a este nivel, este es el área de Wernicke y tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento del lenguaje. Entonces recordar, área de Wernicke, giro supramarginal y giro angular, que son parte del lóbulo parietal, y el sector más posterior del giro temporal superior. Resumiendo, lóbulo parietal, área sensitiva 3, 1 y 2, que es el giro postcentral, el área de Wernicke, que ya lo hemos mostrado, 39 y 40 de Brodmann, y recordar también que las radiaciones ópticas, desde que van del cuerpo geniculado lateral hasta alrededor del surco calcarino, pasan por el lóbulo parietal y por el lóbulo temporal. Vamos a continuar con la misma dinámica con el lóbulo temporal. Lóbulo temporal por debajo de la fisura silviana y por delante de estas dos líneas que son arbitrarias, como ya dijimos. En la cara lateral, ¿qué función tiene? En el hemisferio dominante, parte del área de Wernicke, y en el hemisferio dominante y no dominante, en este sector, en esta montañita, que es la unión del giro temporal superior con el giro transverso, a ese nivel se hace consciente la audición. Ahora vamos a pasar a la cara interna del lóbulo temporal. Y acá tenemos una estructura que se llama uncus o gancho, uncus del hipocampo o uncus del temporal. Este uncus tiene que ver con, ahí se hace consciente el gusto y el olfato. Por eso cuando hay lesiones a este nivel pueden haber unas crisis epilépticas que se llaman crisis uncinadas, vienen de uncus, y que pueden ser crisis que tengan algún tipo de olor o mal olor o de gusto o mal gusto. Entonces, este es el uncus y esta es una parte de la región temporal mesial o la cara mesial del lóbulo temporal que se llama giro parahipocámpico. Ahora me gustaría que recuerden dos estructuras de la parte interna del lóbulo temporal. Esto que es el hipocampo y esto que es la amígdala, que forman parte del sistema límbico. Más o menos para que nosotros tengamos una idea en nuestra cabeza, la relación entre el hipocampo y la amígdala es más o menos como el botín y una pelota de fútbol. El botín sería el hipocampo y la pelota de fútbol pegada a la punta del botín sería la amígdala. Ahora bien, hay dos funciones que son extremadamente importantes e interesantes. Una es la memoria y otra es las emociones. Con respecto a la memoria, ¿quién tiene que ver o qué estructura del cerebro tiene que ver con la memoria? Hay un caso muy interesante en neurología y en neurociencia que es el paciente HM. El paciente HM son las iniciales de un paciente que sucedió lo siguiente. Cuando era niño tuvo un accidente andando en bicicleta y quedó como secuela de ese accidente con una epilepsia refractaria. En la década del 50 del siglo pasado, un neurocirujano muy conocido de la época decidió resecar ambos hipocampos del paciente para curarlo de la epilepsia. Y así fue, esa fue la cirugía que se realizó, se le resecó el hipocampo del lado derecho y el hipocampo del lado izquierdo,
Esto es para compararlo con un cerebro normal. Y esta es la resonancia magnética de control del paciente, donde se resecó ambos hipocampos y parte de la región temporal mesial. ¿Qué pasó con este paciente luego de la cirugía? Se curó completamente de la epilepsia, nunca más tuvo una crisis, pero después de la cirugía no pudo retener nunca más una memoria nueva. A partir de este paciente, que falleció a los 80 y pico de años, a partir de este paciente, HM, y de otros pacientes, se pudo llegar a la conclusión de que el hipocampo es el que consolida las memorias, es decir, el que decide de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nosotros escuchamos, de todo lo que nosotros leemos, etcétera, qué se guarda y qué no se guarda. Entonces el hipocampo en forma bilateral trabaja y es el que consolida las memorias. Y con respecto al almacenamiento, ¿dónde se almacena la memoria? Lo que se cree es que el almacenamiento de la memoria tiene que ver, de la misma manera que hablamos de la inteligencia, de las conexiones entre las neuronas en distintas partes del cerebro. ¿Y las emociones? Las emociones, ¿de quién dependen? También dependen de una estructura, de un núcleo del lóbulo temporal. Entonces habíamos dicho que el botín era el hipocampo y la pelota de fútbol era la amígdala. En el año 1961, Downer hizo un experimento con unos monos. Resulta que los monos eran muy agresivos para con los médicos y los investigadores. Entonces hizo lo siguiente: de un lado le resecó la amígdala al mono y a su vez cortó el quiasma de tal manera que cuando el mono veía con el ojo derecho, veía sin amígdala, y cuando el mono veía con el ojo izquierdo, veía con amígdala, gracias al corte del quiasma. ¿Qué pasaba? Cuando le tapaban el nervio óptico que tenía amígdala y quedaba con el nervio óptico sin amígdala, el mono era muy dócil, muy tranquilo, se dejaba tocar por los médicos, por los investigadores, etc. Ahora, cuando abría el ojo que tenía amígdala, ahí el mono volvía a ser el de siempre, agresivo y demás con las personas. Entonces ese fue uno de los primeros estudios que luego con otros más se llegó a la conclusión que la amígdala del lóbulo temporal tiene que ver con la conducta emocional y con la conducta sexual también. Entonces, resumiendo el lóbulo temporal, audición, área 41 y 42 de Brodmann, el gusto y olfato en el uncus, la memoria en relación con el hipocampo, la consolidación de la memoria, no el almacenamiento, y las emociones a través de la amígdala. Y como ya dijimos, también en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, la vía visual pasa por el lóbulo temporal antes de llegar al lóbulo occipital. Por último, lóbulo occipital. Si nosotros vemos la cara externa del lóbulo occipital prácticamente no tiene una función específica, pero sí la cara interna. Si nosotros vemos este preparado, en la cara interna, en la parte posterior, tenemos el surco parieto-occipital y el surco calcarino, que tiene un sector posterior y un sector anterior. Entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino está esta estructura en forma de cuña, que se llama cuña, y por debajo del surco calcarino, esta estructura en forma de lengua, que se llama língula. Entonces, alrededor del surco calcarino es donde, en la cara interna del lóbulo occipital, es donde se hace consciente la visión a través del área 17, 18 y 19 de Brodmann. Pasamos al tercer ítem que me gustaría conversar con ustedes, que es el tronco cerebral y los nervios craneanos. Entonces me gustaría mostrar otro ejemplo. Un varón de 72 años consulta por una parálisis completa del tercer nervio craneano del lado derecho y además una hemiparesia severa del hemicuerpo izquierdo, es decir, contralateral. Acá vemos el párpado caído, se levanta el párpado, el ojo desviado hacia afuera y la pupila totalmente dilatada. Entonces, ¿dónde debemos buscar con esos datos la lesión?
¿Qué significa una parálisis completa del tercer nervio craneano? No queda otra más que estudiar anatomía del tronco cerebral y de los nervios craneanos. Con respecto al tronco cerebral, recordar que tiene el tamaño aproximadamente del dedo pulgar, pero sin lugar a dudas es no la parte más importante del sistema nervioso central, sino la parte más importante del cuerpo humano. Este es el tronco cerebral, que se encuentra por delante del cerebelo y del cuarto ventrículo, y de arriba hacia abajo está constituido por tres sectores: mesencéfalo de amarillo, protuberancia de rojo y bulbo de azul. Y es importante recordar que tanto el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo están relacionados con los núcleos de los nervios craneanos. Recordar que el óptico y el olfatorio no son nervios craneanos, sino que son prolongaciones, no son nervios, sino que son prolongaciones del encéfalo. Entonces, el mesencéfalo está en relación con los núcleos del tercero y cuarto. La protuberancia está en relación con los núcleos del quinto, sexto, séptimo y octavo. Y el bulbo está en relación con los núcleos del noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. A su vez, de adelante hacia atrás, también el tronco cerebral tiene tres sectores: lo más anterior, que se llama pie; lo del medio, que es lo más ancho, que se llama calota; y lo más posterior, que es lo más delgado, que es el techo. Pie por delante, calota en el medio, techo por detrás. Y también tiene funciones diferentes. Es decir, por el pie desciende fundamentalmente la vía motora, por la calota asciende la vía sensitiva y además se encuentran los núcleos de los nervios craneanos y la mayor parte de la formación reticular. Y el techo, que tiene que ver con la placa cuadrigeminal y con el velo medular superior e inferior. Con respecto a los nervios craneanos, son 12, ya lo sabemos, pero el primero y el segundo no son nervios, sino que son prolongación del encéfalo. Ahora, cuando hablamos de los nervios craneanos, su función puede ser motora, sensitiva, sensorial, parasimpática. Recordar que un nervio craneano no tiene función per se simpática, pero sí tiene función per se parasimpática. Y yo agrego una quinta función, que es la función de transportista. ¿Qué significa eso? El quinto nervio le presta cable, le presta nervio al séptimo y al noveno para poder llegar a sus órganos o a algunos órganos. Entonces, un nervio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en cada uno de los nervios que vamos a estudiar, es ver la función. Por ejemplo, el primero y el segundo son solamente sensorial, olfacción y vía visual. El tercero tiene una función motora y una función parasimpática, que es la de achicar la pupila. El cuarto y el sexto, como podemos ver acá, son solamente motores, es decir, es relativamente fácil de estudiar. El quinto tiene una función motora, tiene una función sensitiva y tiene una función de transportista. Eso es algo que lo digo yo, es decir, que le presta un pedacito de cable al séptimo y al noveno. Los que siguen ya son más complejos. Fíjense que el séptimo, el noveno y el décimo tienen función motora, sensitiva, sensorial y parasimpática. El octavo solo sensorial y el 11 y 12 solamente función motora. Vamos a tomar un solo ejemplo porque nos corresponde en relación con este paciente que tenía una parálisis completa del tercer par. El nervio motor ocular común o tercero tiene una función motora donde inerva todos los músculos extrínsecos del ojo excepto el oblicuo superior y el recto externo, incluido el elevador del párpado. Por eso cuando hay una parálisis se cae el párpado. Y además la función parasimpática, es decir, de achicar la pupila o producir miosis. Acá vemos desde el núcleo al lado del acueducto de Silvio en el mesencéfalo cómo transcurre por el mesencéfalo, sigue por el espacio subaracnoideo, se mete en la fisura orbitaria superior y después va a inervar todo lo que nosotros dijimos a nivel de la órbita. Entonces volvamos a nuestro caso. Varón, 72 años, consulta por parálisis completa del tercer nervio del lado derecho y una hemiparesia severa del lado izquierdo. Vamos a tratar de razonar utilizando lo que acabamos de ver. La lesión está ubicada
¿En el cerebro, en el cerebelo o en el tronco cerebral? Muy bien, tronco cerebral. En el mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo. Si está afectado el tercer nervio, habíamos dicho que tercer y cuarto está en relación con el mesencéfalo, por lo tanto la lesión es a nivel del mesencéfalo. Pie, caloto, techo. Dijimos que por el pie desciende lo motor, por la calota asciende lo sensitivo y el techo que no tiene una función muy específica. Si el paciente además tiene una hemiparesia contralateral, quiere decir que está afectada por donde desciende la vía motora, es decir, el pie. Y efectivamente acá podemos ver la lesión que está en el mesencéfalo del lado derecho, en la parte más anterior o pie. Es decir, que con buenos conocimientos anatómicos y buenos conocimientos fisiológicos podemos llegar a hacer un diagnóstico topográfico en la mayoría de los casos. Me gustaría mostrar otro ejemplo y que es muy importante que entendamos esto porque lamentablemente es algo que vivimos a diario en el Hospital Padilla con respecto a los accidentes de tránsito. Un varón de 25 años ingresa a la guardia por accidente de moto sin casco, en coma, con anisocoria. Anisocoria significa que una pupila está de distinto tamaño que la otra. Y en este caso la pupila derecha estaba totalmente dilatada. Acá lo podemos ver, una pupila izquierda intermedia y una pupila derecha totalmente dilatada. ¿Por qué un paciente con un traumatismo de cráneo puede presentar anisocoria? ¿Y qué estudio le pediríamos al paciente? Bueno, obviamente le pedimos una tomografía y en la tomografía se ve un gran hematoma en forma biconvexo, por lo tanto nosotros sospechamos que es un hematoma extradural. Recordar que los hematomas extradurales en su gran mayoría se acompañan de una fractura del hueso con una lesión de la arteria meningia media. Ahora, ¿por qué un hematoma a este nivel, ya sea extradural o subdural, puede producir una parálisis completa del tercer par? Y una anisocoria, por supuesto. Precisamente por lo siguiente, si nosotros vemos esta vista desde abajo, esto que vemos acá es el uncus del temporal. Nos imaginemos por un momento que hay una masa de sangre a este nivel. Esa masa, a medida que va creciendo, va empujando el lóbulo temporal hacia adentro. Y justo adentro del uncus encontramos el tercer nervio. Entonces, esa sangre empuja el cerebro y el uncus del temporal se mete, hace una herniación y lo comprime al tercer nervio y eso produce la anisocoria con la dilatación pupilar de ese lado. Y acá estaría el gráfico. Es una emergencia. Si nosotros estamos en la guardia y tenemos un paciente con un antecedente, un traumatismo de cráneo, que está en coma, y le levantamos los párpados y vemos que está el paciente anisocórico con la midriasis de un lado, urgente tomografía y llamar al neurocirujano porque necesita una cirugía urgente porque si no el paciente se va a morir. Entonces acá podemos ver el esquema. La colección extradural empuja el cerebro, el uncus se mete hacia adentro y hacia abajo, lo comprime al tercer nervio y eso produce una parálisis completa del tercer par de ese lado. Este es el paciente, la incisión, fíjense la fractura en el hueso, así se ve un hematoma extradural, en cuanto sacamos el hueso lo vemos al hematoma y técnicamente lo que hay que hacer es evacuar el hematoma y después unir la dura madre al hueso, se llama arponaje, para evitar que se vuelva a formar. Y me gustaría mostrar este último caso, una mujer de 66 años que consulta por una parálisis incompleta del tercer nervio craneano del lado derecho, es decir, párpado caído, ojo desviado hacia afuera, pero con la pupila normal y un antecedente de diabetes. Entonces es muy diferente diferenciar, es muy importante diferenciar una parálisis del tercer par completa que incompleta. Cuando es incompleta, es decir que las fibras pupilares están respetadas, en general es por una alteración de la vasa vasorum y en general se da en la neuropatía diabética. Mientras cuando se afecta además las fibras pupilares, en general es por alguna compresión. Como conclusión, y para ustedes que van a ser médicos generales, cuando vemos un paciente con una parálisis del tercer par completa, es decir, que involucra la pupila dilatada, tenemos que tener
mucho cuidado y llamar rápidamente al neurólogo o al neurocirujano porque seguramente es una urgencia médica. Algunas palabras con respecto al cerebelo. Si vemos esta foto desde atrás, el cerebelo tiene un sector central que es el vermis y los hemisferios cerebelosos hacia ambos lados. Desde un punto de vista anatómico tenemos todas esas estructuras que serían bueno que ustedes las puedan memorizar de adelante hacia atrás: la língula, el lobulillo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo, y lo que se corresponde en el hemisferio con respecto a esto. Y además los núcleos de medial a lateral del techo, globoso, emboliforme y dentado. Si no recuerdan los nombres de todas las estructuras, no importa, pero sí es importante saber que desde un punto de vista funcional, el cerebelo se divide en tres partes. En el archicerebelo, el más viejo de todos, el paleocerebelo, que es intermedio, y el neocerebelo, que es el más reciente. El archicerebelo también se llama lóbulo flóculo nodular, porque está formado fundamentalmente por el flóculo y el nódulo, y está en relación con los nervios vestibulares y tiene fundamentalmente la función del equilibrio. El paleocerebelo también se llama lóbulo anterior porque está fundamentalmente en la parte anterior, está más relacionado con la médula espinal y fundamentalmente tiene que ver con la postura del cuerpo, mientras que el neocerebelo o lóbulo posterior está en relación entre el cerebelo y el cerebro y fundamentalmente tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Acá estaría representado el archicerebelo de rosa, el paleocerebelo de verde y el neocerebelo de celeste. Ahora bien, es muy importante desde el punto de vista netamente clínico que la lesión del cerebelo puede ser central a nivel del vermis o lateral a nivel de los hemisferios cerebelosos. Cuando es del vermis, en general se afectan los músculos axiales, y cuando es una alteración del hemisferio, ya sea un tumor, un infarto, una hemorragia, lo que sea, se alteran fundamentalmente las extremidades. También recordar que a diferencia de lo que pasa con las vías corticales, motoras y sensitivas, a nivel del cerebelo, si se afecta, si se enferma el hemisferio cerebeloso derecho, se afecta el hemicuerpo del mismo lado. No se cruza como la vía motora o la vía sensitiva. Lesión en el hemisferio cerebeloso izquierdo, se altera el hemicuerpo izquierdo. Por último, y con esto terminamos, algunas palabras con respecto a la médula espinal. Y también, siguiendo con la dinámica de esta clase, vamos a mostrar un caso. Una mujer de 25 años que tiene accidente de tránsito, iba en el asiento del copiloto al lado del conductor, en el asiento del acompañante, tuvo un choque, frenó de golpe, la cabeza dio con el parabrisas, hizo una hiperextensión a nivel de la columna cervical e ingresa a la guardia con una cuadriparesia más severa en miembros superiores y mucho más leve en miembros inferiores. La paciente, fíjense que prácticamente no puede elevar los brazos de más que ese nivel que se ve en la foto. Dos preguntas. ¿Por qué un accidente de tránsito produce una cuadriparesia? Bueno, ya nos vamos imaginando, hay una lesión a nivel de la médula cervical. Ahora, ¿por qué una cuadriparesia puede ser diferente en los miembros superiores y en los miembros inferiores? La paciente podía caminar bien, levantar bien los miembros inferiores, no así los miembros superiores. Volvemos a la anatomía y fisiología. ¿Cómo es la anatomía de la médula espinal y cómo son los síndromes medulares? Con respecto a la anatomía. Y acá nos encontramos con un problema. Muchos de los esquemas del libro de neuroanatomía en la médula, en el tronco cerebral, se encuentran con lo anterior hacia abajo, lo cual es bastante ilógico teniendo en cuenta que en general nosotros como médicos revisamos a nuestros pacientes boca arriba y además las imágenes de tomografía y resonancia magnética, lo anterior está hacia arriba y no hacia abajo. Entonces lo primero que yo les sugiero
es cuando estudiemos un corte de la médula espinal, lo anterior lo pongamos hacia arriba y lo posterior hacia abajo. Lo segundo que podemos ver es que en la sustancia blanca hay innumerable cantidad de haces y fibras ascendentes y descendentes, de las cuales algunas son importantes desde el punto de vista de la semiología neurológica y otras no. Entonces, les propongo lo siguiente. Para la sistematización de la médula espinal, en primer lugar, fundamentalmente, para la parte clínica, la sustancia blanca, no tanto la sustancia gris. La sustancia blanca está sistematizada en un cordón anterior, verde, un cordón lateral, rosa y un cordón posterior, celeste. El cordón posterior es solamente sensitivo. Los haces de Gol y Burdach, que llevan la sensibilidad profunda consciente y la táctil fina. En el cordón lateral tenemos por delante un haz sensitivo y por detrás un haz motor. El haz sensitivo se llama espino talámico lateral y el haz motor piramidal cruzado. ¿Por qué se llama piramidal cruzado? Porque las fibras que vienen de la corteza motora, que pasan por la cápsula interna, que pasan por el tronco cerebral, a nivel del bulbo, se cruzan y van al lado contralateral. Recordar que la vía piramidal cruzada lleva más del 90% de la información motora consciente, es decir, que desde el punto de vista semiológico lo que importa es la vía piramidal cruzada. Entonces, espino talámico lateral por delante, piramidal cruzado por detrás. Y por último, el cordón anterior, que tenemos el espino talámico anterior pegadito al espino talámico lateral y el piramidal directo por delante, que no tiene tanta implicancia clínica. Recordar que la vía piramidal directa no se cruza en el bulbo, sino en cada segmento medular, pero sí o sí toda la vía motora, sea piramidal cruzado o piramidal directa, en algún momento se cruza al lado contralateral. Entonces, resumiendo, acá en el cordón posterior, lo sensitivo, Gol y Burdach, con la sensibilidad profunda consciente y la táctil discriminativa. En el cordón anterior y lateral, espino talámico anterior y lateral, que llevan lo táctil grosero y lo termoalgésico. Piramidal cruzado, lo más importante, en el cordón lateral y piramidal directo en el cordón anterior. Con que ustedes recuerden estos 6 haces es suficiente para que podamos hacer un diagnóstico en un paciente con una lesión medular. Muy bien, ¿qué pasa con respecto a los síndromes medulares? Nos vamos a meter un poquito específicamente en cosas neurológicas. A los síndromes medulares los podemos dividir en una lesión completa o incompleta. Completa es muy sencillo, se corta toda la médula espinal y de ahí hacia abajo no hay función motora, no hay función sensitiva, no hay función de esfínteres, etc. Pero muchas veces vemos lesiones incompletas y los 3 síndromes incompletos más frecuentes son el síndrome centromedular, el cordonal anterior y el síndrome de Bronce-Quart. Vamos a ver el síndrome centromedular para tratar de entender qué pasó con esta paciente que no podía mover muy bien los miembros superiores. El síndrome centromedular es el más frecuente de todos. Produce un déficit motor mayor en miembros superiores que en miembros inferiores. Se dice el hombre en un barril. ¿Por qué? Porque imagínense que estemos metidos en un barril, vamos caminando, pero no podemos mover los brazos. En general se produce por un mecanismo de hiperextensión del cuello, en general por un golpe en la frente. ¿Y cuál es el problema? Que se altera el sector central de la médula espinal, que es la que tiene menos irrigación, porque recibe una irrigación por difusión, o sea que es más sensible al daño por edema. Entonces, si nosotros vemos esto, el síndrome centromedular afecta la parte central. Ahora, ¿el déficit motor que presentaba esta paciente tiene que ver con Gol y Burdach? No. ¿Con espino talámico anterior y espino talámico lateral? No, tampoco, porque esto y esto son sensitivos. Con piramidal directo, tampoco, porque no lo toca, y además habíamos dicho que lo que era importante desde el punto de vista semiológico era el piramidal cruzado. Ahora bien, si afecta el piramidal cruzado, ¿por qué el síndrome coronal, el síndrome centromedular afecta más los miembros superiores
que los miembros inferiores, precisamente por una cuestión anatómica. Esto es, el hombre en el barril camina, pero no puede mover los brazos, porque esa vía piramidal cruzada, en la parte medial están las fibras que van a los miembros superiores y en la parte lateral las fibras que van a los miembros inferiores. Entonces, esa lesión centromedular afecta la parte interna de la vía piramidal cruzada y no la parte lateral. Y esa es la explicación de por qué esta paciente le costaba más elevar los brazos. Y acá podemos ver la resonancia magnética, donde se ve la lesión en la parte central de la médula, una hiperintensidad secundaria a ese mecanismo de hiperextensión. Muchas gracias.